Qué malo es cuando nos quedamos en casa y Dios quiere que tú estés con la iglesia porque es donde envía Dios bendición y vida eterna. En casa no, es el culto. Es que tengo otras cosas. Yo pregunto, ¿qué habrá más importante que escuchar la voz de Dios? ¿Habrá algo más importante en este mundo? Pues mira que somos engañados por el enemigo, que el enemigo nos muestra y nos hace ver que hay cosas más importantes. Sí, porque si no, esto estaría lleno. Pero sin embargo, la gente, ¿qué hace el enemigo? Pues la distrae para que no venga y no escuche lo que Dios tiene para él. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para nosotros crea fe. Amén. 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 ¿Y dónde está Ramón? Ramón ha venido. ¿Pero no ha ido a por ella? Ay, señor. Hola, guapa. ¿Hay algún niño allí? ¿Entonces qué está ella sola? Si ella está aquí, ¿quieres ir para allá? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente, en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Wow, somos hechura suya. ¿De quién está hablando lo de suya? De Dios. Somos hechura de Dios. Wow, no somos hechura de cualquier persona, ni nos parecemos a nada. Somos hechos a imagen de Dios y somos hechura suya. ¿Qué es hechura? Exactamente. O sea, nosotros somos imitadores de Dios, somos igual que Dios, como quien dice, parecidos a Dios, imitadores de Él, somos hechura suya. Tenemos que tener lo que tú dices, la facha. Facha es una palabra un poco extraña, pero la pinta de Dios. O sea, cuando la gente nos vea, algo de Dios tiene que sacar de nosotros. Lo dice la Escritura. Creados, escucha, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué hemos sido creados? Para buenas obras, muy bien. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe lo que significa este versículo? Escucha bien, porque esto es una palabra directamente de Dios para nuestra vida, para que nos abra la mente. Él ha creado unas obras para que nosotros andemos de ellas. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios tiene un propósito específico para nuestras vidas. Un propósito específico, no sé si entiende lo que significa. ¿Entiende lo que es un propósito? Es que algunas personas de afuera a lo mejor no entienden lo que la palabra en concreto. Un propósito específico significa lo siguiente, es que Dios nos creó para hacer algo que Él ya había preparado. Él nos creó para hacer algo específico que ya había preparado. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestras vidas. Es el propósito de Dios para nuestra vida lo que le va a dar sentido a la vida. Escucha bien. ¿Qué es lo que le va a dar sentido? Porque algunas veces en las iglesias no se habla de esto, del propósito de Dios para cada uno específico. Entonces la gente viene a los cultos y con venir a los cultos, con orar, con dar, con esto, se piensa que ya estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hay cosas que son para todos, pero hay cosas que es un propósito para tu vida. A ver quién ha hecho esta pregunta alguna vez. Escucha, ¿qué sentido tiene esta vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Te la ha hecho alguna vez? O sea, como diciendo, vivimos, trabajamos, nos morimos y ya. ¿Este es el sentido de la vida? Sí, es que eso se la pregunta a todo el mundo. Claro, como llega un momento en que estamos totalmente aburridos. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es nos levantamos, desayunamos, trabajamos, comemos, volvemos a hacer no sé qué, y a la cama. Al día siguiente, ¿qué hacemos? Al día siguiente. Y uno acaba pensando, por eso somos totalmente distintos a los animales.
Porque nosotros tenemos un sentido de vivir. Porque nosotros nos pensamos, para eso vivimos. ¿Tú no has visto a algún perro pensando, ¿para qué estaré yo aquí? ¿Para ladrar? ¿Para morder a alguien? ¿Para ponerle el culo al de al lado? Eso es lo que hacen los perros, ¿o no? No, eso, y además es una cuestión que es normal para ellos. Y, ¿verdad que no le ves agobiado de pensar? Lo único que le ves agobiado es por ver a ver si encuentra una perra en el momento de celo. Ese es el único por lo que puedes ver a un perro agobiado en un momento dado. Pero por lo demás, nosotros sí que nosotros pensamos, ¿para qué estamos aquí? ¿Tú has encontrado el para qué estás aquí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a entender hoy. ¿Para qué estamos aquí? Porque Dios nos hizo con un propósito específico. ¿Sabes que hay gente que no sabe para qué está en la tierra y se siente totalmente vacío? Hay mucha gente que vive sin sentido en esta vida. Es así, se siente... Si tú no encuentras para qué vives, ¿por qué te crees que la gente normalmente está deprimida? Porque no le encuentra sentido a la vida. Es que eso es así, llevamos tanto, pero ¿cuál es? Que a lo mejor me caso y parece que cambia un poco la cosa, pero cuando ya llevas tiempo casado te das cuenta que eso no era. Eso no era porque no, tampoco nos llena tanto. Está muy bien casarse, muy bonito. Tengo hijos, sí, está bien, pero tampoco. Yo tengo 3. Y me hacen muy felices, pero no le dan sentido a mi vida. Mi vida no es ser padre de mis hijos, para eso no nací yo. Eso es parte de la vida. Yo nací para hacer el propósito de Dios, que es que Dios tiene algo específico para ti, para que tú hagas en el reino de los cielos. Para que tú obres en el reino de los cielos. Él preparó obras buenas, pero que son para que tú obres en el reino de los cielos. Cuando hablo de un propósito específico, ¿a qué se refiere específico? ¿A qué crees que se estoy refiriendo? Algo personal. O sea que lo que es para Mari, el propósito que Dios tiene para Mari, no lo tiene para José. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa? Que somos únicos, que somos especiales, somos únicos. Dios nos hizo únicos con un propósito único. ¡Wow! O sea, Dios nos valoró tanto que no solamente nos hizo únicos. Tú sabes que tú eres único, que no hay dos como tú en todo el mundo, ¿verdad? ¿Lo sabes? ¿Sabes que la huella esta que tenemos aquí es única? O sea, si yo me muero, esta huella desapareció de la faz, no hay otra igual. Somos 6.000 millones de personas y cada persona tiene una huella diferente. ¡Wow! O sea, a ti Dios te hizo especial, de una manera especial, no hay dos como tú. O sea, eso tienes que entenderlo para valorarte. ¿Sabes por qué? Porque cuanto menos cosas hay de algo, más valor tiene. ¿Ha entendido eso? Cuando menos cosas hay de algo, más valor tiene. Cualquier especie de animales, cada vez que se la van apagando y te quedan 3 o 4, o sea, más valor tienen que protegerlas, tienen que cuidar. Bueno, pues tú imagínate que de tu especie solo hay uno. No me acuerdo cómo te llamas. Valeria hay muchas, ¿sí? Hay muchas Valerias en todo el mundo, pero como tú, ninguna. Tú eres especial. Entonces, muchas veces nos han querido quitar ese valor que hemos tenido de parte de Dios. Pero no se puede, tenemos que pensar que somos especiales. Somos tan especiales que tú sabes lo que tú vales. ¿Sabes lo que cuestas? Tú vales la sangre del Hijo de Dios. La sangre del Hijo de Dios, no hay oro en el mundo para dar por ti. Es alucinante, o sea, no solo nos hizo únicos con lo de la huella, no solo nos hizo únicos por darnos un propósito único en la vida, que ahora vamos a ver de qué se trata ese propósito, porque es muy importante para nosotros, sino que además derramó su sangre para hacernos más únicos todavía, para hacernos con más valor todavía, más especiales. Eso tiene que levantarnos el ánimo, eso tiene que vamos a decirnos, no levantarnos del orgullo, pero sino levantarnos como personalidad, como la persona.
La gente nos ha querido tirar por tierra. ¿Cuántas veces te han dicho, tú no vales, tú no sirves? Pero Dios viene diciéndote, tú eres único, te he creado yo, eres hechura mía, eres a imagen mía. ¡Wow! Los demás pueden decir lo que quieran, pero eso es lo más especial que existe. Bájame un pelín que me suena un poco metal. Un pelín solo. Por eso tenemos que entender algo. Escucha una cosa. Y esto me hubiera encantado que hubiera estado mucha gente porque normal, ahí está bien. Porque la gente no lo entiende. Este detalle que te voy a enseñar ahora. La gente no entiende lo que significa esto. En el propósito que Dios tiene específico para ti, es lo que significa que tú tienes un ministerio en la obra del Señor. Tú tienes un ministerio en la obra del Señor. Y muchas veces lo que estamos pensando que los ministerios son los pastores, los profetas, los músicos, esos son los que tienen ministerio. Está mal enseñado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia entera tiene un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Mira, ¿sabes lo bueno que es el ChatGPT? Que ahora es como el diccionario. Mira lo que dice el ChatGPT como el diccionario de lo que es un ministerio. A ver si Dios no nos ha llamado todo esto. Un ministerio es una forma de servicio o una tarea específica que los creyentes realizan para cumplir la misión de la iglesia. Una tarea específica que Dios nos ha dado para cumplir su tarea y servir a Dios y a los demás. Eso lo tenemos que hacer todos, servir a Dios y a los demás. La tarea, lo ha dicho el versículo de Efesios, que Dios ha preparado para buenas obras, para el servicio, para bendición. O sea que es un ministerio. Lo que Dios ha dicho en Efesios es que yo tengo un ministerio. En otras palabras, ministerio significa servicio. Eso es lo que significa ministerio. Es decir, que si el pastor tiene un ministerio, no es que tiene un título, es que tiene que servir más que los demás. Eso es así. Eso es de esa manera. Y que el profeta es un ministerio. No, es que como si fuera un título. Lo que tiene es que poner al servicio de la gente lo que Dios le ha dado. Eso es el ministerio. Fíjate, la palabra viene del latín, ministerium, que significa precisamente servicio o función de servir. Es que la traducción de donde viene la palabra ministerio habla de servicio solo. Ahora, déjame decirte una cosa, escucha bien esto. Escucha bien esto, porque muchas veces estamos un poquito, nos han enseñado cosas que vamos a dejarlas un pelín a un lado. ¿Por qué? Porque el ministerio, como estamos diciendo, lo tenemos todo. Y cada uno tenemos un ministerio específico, porque tenemos un propósito específico. ¿Sabes lo que eso significa? Te lo voy a decir claramente. Que lo que Dios te ha dado a ti, no me lo ha dado a mí. ¿Y qué significa eso? Que lo que tú puedes hacer, no lo puedo hacer yo. O sea que tú eres tan necesario en la iglesia como un pastor también. El pastor es necesario, sí, pero es que tú también eres necesario porque Dios te ha dado a ti esa específico, esos dones, esa forma de trabajar especial, donde tu área y donde tú vas a bendecir, yo no llego. ¿Por qué digo que esto necesitamos de aprenderlo? Porque normalmente vamos sobre ministerios grandes, que creemos que son grandes, y pensamos que, wow, no vea, porque Él pone la mano y se sanan los enfermos. Ese es un ministerio que Dios le ha dado a Él, pero es que a mí me ha dado uno que Él no puede hacer. ¿Estás entendiendo? Dios te ha dado un propósito específico para servir que no se lo ha dado a ese hombre o a ese profeta o a ese maestro. Entonces somos todos necesarios dentro de la iglesia. Eres muy necesario dentro de la iglesia. Te voy a explicar por qué. Porque la Biblia nos enseña también que somos un ¿qué? Un cuerpo. Y que cada uno somos miembros de ese cuerpo, ¿sí? Ahora explica, dime una cosa. A ver, Valeria, que me gusta preguntar. ¿Va al colegio?
Los profesores preguntan. Estamos en clase de religión hoy. ¿Qué es más importante? ¿Un ojo o una oreja? Para ti el ojo. ¿Qué sería? ¿O la oreja o un brazo? Si yo te digo, te voy a cortar algo. Una pierna. Vamos a ver. El cuello. Un dedo. No hay partes que sean más importantes unas que otras. Todas tienen que ser igual de importantes. A mí me cortan un brazo y me cortan una oreja o me quedo sordo, imagínate. Hazte la idea, sin poder oír. ¡Wow! ¿El cuerpo se va a resentir? Pues es lo mismo si tú no actúas conforme al ministerio que Dios te ha dado. Estamos sin oír. Porque todos somos del cuerpo, porque cada uno tenemos una función. Si Cándido es el pie y no funciona el pie y él no hace nada por andar, pues se va a resentir el cuerpo. Claro que se va a resentir, aunque el pastor predique como predique, aunque tenga la unción del Espíritu Santo. Pero si me está entendiendo lo especial que somos todos, no el pastor, no el profeta, no el apóstol. Dios nos dio un ministerio a cada uno para que lo pongamos por obra. Para que lo pongamos por obra. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 12, 27. Vosotros formáis el cuerpo de Cristo, y cada uno por separado constituye un miembro. Y cada miembro tiene una función. Ese es el propósito de Dios para tu vida, la función que Dios te dio en el cuerpo. A mí me puso de pastor, si yo me pongo a profetizar y no me puso de profeta, estoy haciendo cosas mal. ¿Entiende? Y luego dice en Romanos 12, del 4 al 6, fíjate lo que dice, mira qué importante. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, ¿ves lo que te estoy diciendo? Cada parte tiene una función específica. Lo que va a hacer Manola no lo puedo hacer yo en el Señor, aunque sea el pastor. La bendición que trae Manola a la iglesia no la puedo traer yo, porque ella es parte específica del cuerpo que Dios le ha dado a ella. ¿Lo entienden? Qué importantes somos. ¿Cómo nos han tratado de desvalorar? Pero Dios nos valora de otra manera, nos valora de una manera especial. Pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno, escucha bien, a cada uno dones diferentes. Tú tienes dones de parte de Dios. O miente la Biblia, una de las dos cosas pasa. La Biblia no miente, ¿no? Te está diciendo que cada uno tenemos dones diferentes. ¿Para qué Dios te da un don diferente? Ya no vas a pedir más. ¿Vale? ¿Sabes que cuando te preguntan, te acuerdas mucho más de eso? Aprendes mucho más. Yo siempre lo digo. Es que el buen maestro lo que hace es preguntar mucho. No sacar el rollo, porque te sacan el rollo y te quedas con nada. Ahora, si te preguntan y tú vas diciendo, aunque contestes mal, no pasa nada, porque estás para aprender. Pero siempre te acuerdas y dices, mira, que es que me acuerdo que me preguntó. ¿Para qué están los dones que Dios te ha dado específicos? ¿Para qué? Para usarlos. Para usarlos. Entonces tú tienes que saber cuál es el propósito y cuáles son los dones que Dios te ha dado específicamente. ¿Para qué? Para usarlos. ¿Por qué? Porque si no los usas, te lo voy a decir claramente, si no los usas va a ocurrir lo siguiente. Dios te ha salvado, sí. ¿Vas a perder la salvación? No. Pero te vas a encontrar vacío dentro de la iglesia. ¡Wow! ¿Cómo se puede encontrar uno vacío dentro de la iglesia? Porque Dios te llamó para algo y tú no estás funcionando en eso. Porque Dios te dio unos dones
donde tú vas a estar en esos dones funcionando, disfrutando de eso, porque cuando tú estás en el propósito de Dios vas a disfrutar, pero como no estás simplemente viniendo a culto, viniendo así, y pensando que eso ya está bien, pues entonces uno se siente vacío, porque no está actuando en el propósito de Dios. Yo tengo que buscar el propósito de Dios específico para mi vida. Yo tengo que buscar los dones de Dios para mi vida. Y una cosa importantísima que sucede cuando yo busco esto o cuando yo entiendo esto, ¿sabes lo que es? Que no me voy a comparar con nadie. ¿Cuántas veces he escuchado yo, he visto a la gente? Claro, es que mira cómo Dios lo usa a esa persona y a mí no. Pues será porque no quieres, porque Dios te dio dones para que los uses, no como esa persona, a esa se le dio de otra forma, de otra manera. Pero ni en el pastorado tan siquiera, de repente se levanta uno y Dios lo usa, y yo llevo 25 años, ese llena la iglesia y yo tengo 4. Y yo digo, hay que ver cómo Dios usa ese pastor, es que tiene otros dones. ¿Tú sabes cuál es la enseñanza esa de los de la 11ª hora? ¿No? ¿No sabes? De los que vinieron a trabajar y les dijo, te voy a pagar tanto, te voy a pagar tanto. Y luego vinieron otros y te voy a pagar tanto. Y a los últimos que trabajaron 1 hora les pagó lo mismo. Porque Dios hace como quiere. A los últimos les pagó lo mismo, pero no les engañó, porque a los primeros les dijo, te voy a pagar tanto. A mí nunca, jamás, si yo me quedo con 5, jamás me sentiré engañado, porque es lo que Dios quiso, es la obra de Dios. Yo solo tuve que hacer lo que Él quería, entonces no me tengo que comparar con nadie. Si ha habido gente que ha traído avivamiento, me tengo que alegrar con Él, porque estamos en la misma dirección, estamos en el reino de los cielos. Y cuanto más gente gane, gloria a Dios, más lo use, gloria a Dios. Pero yo tengo que buscar el propósito de Dios para mí, no mirar al de enfrente, no mirar al de enfrente, porque Dios te ha dado a ti dones, Dios te ha dado a ti cualidades específicas, porque te valora una barbaridad para que Dios te use. Ahí me decían que Valeria tocaba el piano ahí en su iglesia. Pues a lo mejor Dios tiene el don, le ha dado el don de tocar el piano. Y cuando toca el piano la presencia de Dios cae. Porque eso es lo importante. No es que uno sepa todo, do, re, mi, fa, sol, la, sol, y sepa cómo leer partituras ni nada. Lo importante es que Dios nos ha llamado a algo para bendecir a Dios y a la gente. Específicamente, obras buenas, como ha dicho al principio. Amén. Ahora vamos a pasar rápidamente a cómo sé yo alcanzar ese propósito. Ahora ya sé lo que Dios me ha propuesto, ya sé lo que Dios me ha dado, sé lo que dice la Escritura, tengo un propósito específico. Es muy importante, porque si no lo busco, ¿cuál es? Me voy a encontrar vacío dentro de la iglesia. Si no obro para lo que yo fui creado, me voy a encontrar vacío dentro de la iglesia. Entonces es muy importante que yo encuentre ese don, encuentre ese propósito. ¿Cómo lo encuentro? Mira, te voy a decir una cosa. Normalmente el propósito de Dios no te lo va a decir el Señor, normalmente. Puede hacer como le da la gana. De repente te da una profecía y te lo dice. Pero normalmente pasa tiempo para buscar ese propósito de Dios. Tengo que pasar tiempo. Mira, yo me fui al seminario. ¿Para qué? Para servir al Señor. Pero no sabían qué. Allí preguntaban un montón de veces. ¿Y tú para qué estás aquí? ¿Y tú para qué estás aquí? Y yo decía, yo para servir al Señor. Pero no sabían qué. Yo no sabían qué. Entonces tengo que pasar tiempo buscando para qué. Me tengo que aprender a crecer en el Señor. Tengo que aprender. Mira, normalmente, déjame decirte algo. Normalmente el propósito de Dios no tiene que ver ni con tus gustos, ni con tus habilidades. A mí que me gusta la música, yo quiero... No tiene por qué. Yo tengo que buscar, yo a lo mejor me pongo ahí, se pone cualquiera ahí que le gusta la música y no fluye. Es más,
Se pone ahí cualquiera que tenga un pedazo de voz tremenda y no fluye. ¿Por qué? Porque no depende ni de mis habilidades, ni depende de mis gustos. Depende de lo que Él quiera para mi vida. Ahora te voy a decir una cosa, aunque no depende de mis gustos, escucha bien, cuando tú encuentras el propósito de Dios para tu vida, tú te vas a sentir como pez en el agua. Tú te vas a sentir como, wow, esto era para mí, lo sé, vamos, es que no sé cómo explicarte, no sé cómo decírtelo, pero es que me encanta, no sé, además es algo que fluye solo. O sea, no tiene que ver con tu gusto, pero cuando estás, vas a disfrutar sirviendo, vas a disfrutar bendiciendo, te va a salir solo, porque es para lo que fuiste creado. Es para lo que fuiste creado. Y Dios no se confunde en las creaciones. Dios te creó a ti para eso y además, te voy a decir una cosa, es donde vas a dar mucho fruto. Ahí es donde vas a dar mucho fruto, porque Dios quiere que nosotros demos fruto y fruto en abundancia para su gloria. ¿En dónde? Donde esté el propósito de Dios para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, las habilidades nuestras algunas veces nos confunden y te voy a decir por qué. Porque Dios quiere llevarse la gloria a Él. Entonces pasa lo siguiente. Cuando uno tiene ciertas habilidades, la carne es muy mala. Y uno, qué bien lo hago, para la gloria de Dios. Pero primero, qué bien lo hago yo, aunque es para la gloria de yo, más que para la gloria de Dios, que parece igual, pero no es lo mismo, para la gloria mía. Entonces vienen personas como Madail, por ejemplo, y en frases así normales te van diciendo, desafinas una barbaridad, pero cuando cantas la presencia de Dios desciende. Eso es lo que me dijo el otro día. Una frase tremendamente de bendición. ¿Sabes por qué? Porque te machaca el ego, la carne, y te dice que estás en el sitio donde Dios quiere. Porque no, eso me lo dijo a mí, Madail. Y me lo dijo así, a bocajarro. Hombre, estamos así hablando. Hombre, tú es que estamos hablando de la música, de la alabanza y tal. Es que desafinas un montón, pero bueno, la presencia se nota. Se nota que hay presencia y tal. Y yo digo, oh, qué palo más gordo. Que lo dijo con toda la naturalidad del mundo. Pero esas son bendiciones de Dios, porque te machaca el ego, el yo, la carne. ¿Me entiendes? Ahora, si tú te dejas llevar por las habilidades, normalmente va a ocurrir que uno se va a creer lo que está haciendo. Y siempre, 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 siempre la gloria se la tiene que llevar Él. Entonces a lo mejor Dios te llama para algo que tú no tienes ni idea, pero que Él te va a capacitar con su sabiduría, con su habilidad y con su poder. Hermano, yo he estado 20 años, estuve 15 años en la droga, 20, entre 15 y 20. ¿Vale? En mi tierra, en el País Vasco, consumiendo droga. De la peor que había, porque en aquella época era muy mala. Lo que fluía allí era la heroína y la cocaína, solo prácticamente. Y mataba a la gente cada 2 por 3. 20 años estuve. Después fui a 4 centros de rehabilitación. 4. En total, en los centros de rehabilitación puedo llegar a haber estado entre 2 años y medio y 3. Dios me libró, porque hay gente que en vez de entrar en los centros entraba en la cárcel. Yo tengo amigos que se han pegado 6, 7 años en la cárcel. Yo en los centros, yo era un poquito más listo. Cuando ya veía que la cosa se ponía negra, me iba al centro. A ver, entonces me libraba de hacer locuras y bueno, entonces en total unos 3 años. Cuando yo salgo del último centro de ahí de Peniel, el deseo mío era servir. Yo quería servir. ¿Y dónde se me venía a mí a la cabeza para servir? Claro, si me he tirado 15, 20 años en la droga, sé cómo se maneja la gente que está en la droga, porque llevo muchos años ahí metido, sé qué es lo que piensa la gente. Además me he tirado 3 años en centro de rehabilitación, sabiendo cómo trabajan los monitores, cómo trabaja la gente, la psicología, lo otro, para acá, para allá. ¿En dónde puedo trabajar yo mejor o a dónde le puedo servir yo a Dios? En un centro, en algo que tenga que ver con eso. Y Dios me dice,
No, no. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Tú estás hecho para lo que yo te diga. Y yo digo, donde tú quieras, Señor. Entonces me mandó al seminario. Y Dios me bendijo para poder ser pastor. Yo no estaba capacitado para ser pastor. Dios hizo la capacitación. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios y queremos tener el propósito de Dios, si no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, y aunque lo sepamos, lo que Dios nos dice es que nos tenemos que preparar, que tenemos que aprender, que tenemos que crecer. ¿Y de qué manera nos tenemos que preparar? Tenemos que aprender sirviendo. Aprender sirviendo. Esa es la manera de llegar a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. No podemos estar aprendiendo, escuchando palabras y no hacer nada. No se puede. Dios quiere que tú aprendas, pero que tú... Mira, déjame decirte una cosa. No sé si tú has visto alguna vez, cuando has estado en un hospital, que de repente... ¿Cuántos habéis estado ingresados en hospitales? ¿Cuántos? ¿Unos pocos, todos? ¿Os ha pasado esto que de repente venía el médico, pero no venía el médico solo, venían 3 o 4 más de bata blanca, ¿sí? Esos 3 o 4 más estaban haciendo prácticas, no eran médicos. Eran médicos que estaban, o sea, eran estudiantes para medicina, entonces estaban haciendo prácticas. Entonces, no solo, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? No solo se puede estudiar o aprender lo que Dios te quiere enseñar, sino que tienes que practicar, tienes que servir. Si no sirves, no vas a llegar a lo que Dios quiere para ti, porque es un servicio. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para ser servido? No, para servir. Y Jesús nos dice, aprended de mí. Aprended de mí. Entonces nosotros tenemos que servir. Aunque no sepa, mira, no sé, yo creo que lo he dicho alguna vez. A ver si me captan la idea de lo que quiero decir. A mí en la iglesia me llamaban, me pusieron un mote. Me llamaban el mariposa. Pero no era porque tenía... No. A ver, no. ¿Sabes lo que aquí cuando le llaman mariposa a alguien, sabes por qué es? Que es de la otra acera. Que son mariposas. Aquí aquí damos título a todas las cosas. Ponemos 27 nombres para una cosa sola. A ver, pues mariposa también significa eso. Pero a mí me lo pusieron, ¿por qué? Porque la mariposa tiene la capacidad de ir de flor en flor. Entonces yo lo que hacía cuando estaba en la iglesia era servir en todas las áreas. Yo servía en todo. Igual te estaba poniendo el escenario en Peniel para los niños que iban a venir y atornillando de lo que sea, que estaba llevando con el coche a gente para un lado, que estaba en el grupo de intercesión, que en todos los lados me metía. Donde me dejaban servir, allí estaba yo. Y donde no me dejaban que en la alabanza, no podía estar. No me dejaron nunca. Y disposición tenía, ¿eh? Por eso no os machaco a vosotros dos. Mañana vais a servir. Si yo hubiera hecho conforme a lo que aprendí, no tocabais nunca. Pero me está entendiendo. Entonces, como servía en todos los lados, Dios dijo, este me sirve. Este me sirve. El que le ve a Dios sentado siempre en el culto, no hace nada. ¿Cómo va a alcanzar el propósito de Dios si no hace nada? Hay muchas cosas para hacer en la iglesia. Muchas, desde estar con los niños, limpiar, evangelizar, interceder, servir en la obra social, trabajar con jóvenes, trabajar con 27.000 cosas. Hay trabajo para todo el mundo. Es donde no se acaba nunca el trabajo, no hay paro. La iglesia no hay paro porque tú quieres. Un paro voluntario, normalmente. ¿Por qué? Porque no sabes que tú tienes un propósito específico, donde tú vas a llevar mucho fruto, pero tienes que empezar a servir desde abajo. Cuando yo fui al seminario, fui con deseo, porque yo también tenía esa mentalidad de ministerio. Ministerio, ¿qué vas a hacer? No sé, no sabía lo que iba a hacer, pero algo grande iba a ser. Evangelista, profeta.
apóstol, ángel de Dios. Y va a salir volando. ¿Sabes lo que me ocurrió? Me dijo el director, ven para acá, ven para acá, que va a aprender. Aprender lo que es el ministerio. 2 años limpiando los váteres. Todos los días. A limpiar los váteres. Cada día. ¿Quién es el pastor? A limpiar los váteres. 2 años. Que no le sirvió al hombre este con uno. No. Al año siguiente también. Yo digo, cuando acaba un año, digo, ahora le tocará a otro, que aquí hay mucha gente. No, toca otra vez. Digo, y no servía con quejarte. No, allí no había queja. No se podía levantar la voz. ¿Tú sabes lo que un día, otro día los váteres no es nada limpio, no es nada bonito, no huele bien, no, nada de eso. Pero que yo había ido ahí a ser pastor, no a limpiar váteres. Pero Dios tiene su manera de enseñarte. ¿Sabes? Y yo le dije lo que tú quieras. Y como vio que estuve 2 años y le dije, y si quieres el tercero, otro más. Y cuando le dije eso, dijo, ya está, ya aprendiste. Entonces ya me puso en otro lado. Pero eso es lo que Dios quiere, hermano. Cuando Dios quiere llevarte al propósito de Dios, escucha bien, Cuando Dios te dice, quiero que me sirvas, pero pon tú el sitio primero. Hay muchos sitios. Yo te voy a ir llevando. Primero por aquí, pero luego tú tienes que avanzar. Y avanzar es servir más todavía. Entregarte más todavía. Yo te voy a decir una cosa y acabo con esto. Cuando Dios tocó mi vida y cambió totalmente, me salvó de todo, me salvó de la muerte, de la droga, de todo. Yo estoy vivo pues por un milagro de Dios. Eso es así de claro. Pues, hice de barbaridades, pero muchísimas. Como para escribir un libro. Y Dios tocó mi vida y me cambió, me liberó de la depresión también. No tuve la que tuvo José, que José ya daré su testimonio en otro momento, pero tuve mi desliz en eso y sé lo mal que se siente cuando no tiene uno sentido por nada. Y Dios me toca y le empieza a dar ilusión a mi vida porque me libra. Yo le dije al Señor, jamás me quedaré sentado en un banco. Jamás vendré a un culto para sentarme y no hacer absolutamente nada más. Yo quiero servirte a ti. En un baño, limpiando baño o donde sea, para tu gloria. Para tu gloria. El seminario cuando fuimos lo tuvimos que pagar nosotros. Pagar para aprender de Dios. Pagamos más de 1 millón y pico de pesetas, en el momento de las pesetas, casi 2 millones de pesetas por irnos a Argentina a prepararnos para servirle. Para nosotros eso no era dinero, porque Él había derramado su sangre por nosotros. 2 millones de pesetas comparado con su sangre no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Hermano, por eso otra gente agarraban, vendían sus casas y la daban, porque tampoco tenía nada que ver con la sangre de Jesús. Eso era un agradecimiento a Él total, vivir para Él. Es más, si hay que morir, se muere, como decían los apóstoles, por Él. Eso era el agradecimiento. Esa es la bendición. Hermano, Dios te ha dado un propósito específico para que tú puedas ser usado de una manera poderosa con los dones. Tienes que buscarlo, tienes que crecer y tienes que servir a Dios para llegar a ese propósito donde Dios te va a bendecir. El propósito específico es, yo no soy pastor, yo soy pastor de Baena, es específico. Si yo me fuera a Lucena a pastorear cuando Dios me llamó a Baena, ya la estoy haciendo mal. Porque Dios te llama a algo específico, ¿entiendes? Y ahí es donde te usa. Y cuando Dios te llama y te usa, te voy a decir una cosa, pueden pasar 20 años que Él te protege, que Él te provee, que Él te va a guardar. 20 años estamos aquí, pero protegidos, guardados y bendecidos por Dios, hermano. No importa las situaciones que vengan, las vas a superar todas
con fe. Yo he querido irme muchas veces, pero Dios no me ha dejado. ¿Por qué? Porque Dios me llamó aquí. Llegará un momento en el que diga, porque tenga otra cosa, no pasa nada. Él te lo dirá y Él te hablará. Y siempre es mejor. Yo le digo a la gente, si el propósito es que tú estés en la cárcel, eres más libre tú en la cárcel que la gente libre que está sin Dios fuera de la cárcel. Tú eres más libre sabiendo que el propósito de Dios tuyo es que tú estés allí, porque Dios te va a usar allí. Eres más libre tú allí que los que están fuera sin Dios. Eso es así de claro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios del cielo, porque eres bueno y porque tú nos bendices, nos amas y tú nos